Un feliz domingo a todos los hermanos que nos visitan ahora en esta reunión virtual, y también siempre damos gracias al Señor por todas aquellas personas que se conecten a las reuniones posterior, ¿no? Nosotros estamos leyendo lo que el Señor pone en nuestro corazón y procurando, como decía el apóstol Pablo, presentar a todo hombre perfecto delante de Dios, perfecto en Cristo, ¿no? El apóstol Pablo tenía en su corazón esta inquietud del Espíritu Santo de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Presentar a Dios a todo hombre perfecto en Cristo. Y ese es el trabajo que tú y yo, de alguna manera, tenemos primero para nosotros, ¿no? Es decir, el que nosotros podamos presentarnos perfectos ante los ojos de Dios en Cristo Jesús. Porque así es como Dios nos ve. Nuestro Padre ya nos ve perfectos porque ya nos redimió. Y nosotros hoy tenemos que comenzar a vernos de esta manera. Más allá de que todavía vamos a ver mucho de nuestra carne, porque ahí está. Pero sin embargo, el Señor dice que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y justamente nos ha dado su palabra creadora para que en nosotros se produzca todo lo que Él dice que seamos. Y por esto es importante la fe. La Escritura dice que el justo por la fe vivirá. El viejo hombre vive por las obras, vive por el trabajo, vive por el esfuerzo, vive por la lucha, vive por la planificación, vive por sus propias capacidades. Mientras que el nuevo hombre vive por la fe. Esa es la gran diferencia. Y debemos entender que el nuevo hombre, que es hecho a imagen y semejanza de nuestro Padre, es un hombre de fe. De ahí que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y una de las manifestaciones del Espíritu es la fe. De tal manera de que la fe no es inherente a la vieja creación. A la vieja creación lo inherente es la incredulidad. La fe es inherente al nuevo hombre, a la nueva criatura. De ahí que es imposible tener fe en el viejo hombre. En el viejo hombre somos incrédulos, no le creemos a Dios. Creemos en la religión, pero no le creemos a Dios. Cuando estamos pasando, por ejemplo, por situaciones desesperadas o difíciles, sean de enfermedad, sean económicas, sean emocionales, el Señor dice, por ejemplo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está, ¿no es cierto?, diciendo al nuevo hombre que Él es ahora el que suple para todas esas necesidades. No eres tú el que suple. No es tu fuerte trabajo el que suple, sino Él es el que suple. Pero la pregunta es, ¿nosotros podemos creer eso? Porque la realidad es que tenemos enfermedades, tenemos problemas económicos, tenemos dificultades de una y otra índole. ¿Nosotros le podemos creer a Dios? Pues no le creemos en la carne. Nunca le vamos a creer. Porque nuestra carne es incrédula, nuestra carne es... Mientras que efectivamente el nuevo hombre es de fe. De allí que la fe es la acción. La fe es como el nuevo hombre se apropia efectivamente de todo lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es lo que termina pasando. Y el Señor dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. Eso no ha cambiado. Cuando el Señor dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, está diciendo eso, que Él se va a hacer cargo de todas tus necesidades en el nuevo hombre. ¿Sí? Entonces, Él se va a hacer cargo. La responsabilidad de tu bienestar en la nueva creación, ¿verdad?, es abrogada o responsabilizada por Él. Él toma esa responsabilidad a su cargo. Y tú lo que haces básicamente es confiar. Esto en la carne es incomprensible, inadmisible, inaudito y poco creíble. Mejor dicho, increíble. Pero en el Espíritu funciona, porque no olvidemos que nosotros somos nuevas criaturas y la nueva criatura no está sujeta a la escasez, a la enfermedad, al miedo, a la angustia, a la dificultad, a la lucha.
no está sujeta a planificar 70, 80 años, porque nosotros somos eternos. Nuestro Padre nos planificó para toda la eternidad. Así que bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, para arrancar en la charla de hoy. Vamos a continuar con el Salmo 103, a ver si lo terminamos. Pedimos que el Señor, por supuesto, nos dé sabiduría y entendimiento para que hoy podamos compartir con ustedes lo que Él ha puesto en nuestro corazón y que está en el suyo. Tiene que efectivamente comenzar a escarbar para que vea que también en su propio corazón está lo que nuestro Padre dice. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana, en este domingo maravilloso que nos regalas junto con los hermanos. Señor, nosotros confesamos en el nombre de Jesucristo que somos tus hijos, confesamos que somos nuevas personas y nuevas criaturas, y confesamos que tú eres nuestro Padre maravilloso que suple para todas nuestras necesidades. Padre eterno, nos ponemos delante de ti en esta mañana. Agradecemos por cada persona en este lugar. Gracias porque si estamos aquí, Padre, es porque queremos conocer más de lo que tú has hecho en nosotros y cómo podemos apropiarnos de toda esta herencia preciosa en Cristo como hijos. Señor, queremos rogar, como siempre, que tu sabiduría, tu entendimiento, tu luz sea la que nos alumbre para que podamos comprender todo aquello que tú ya nos has regalado y para que podamos con todos los hermanos, con todos los santos, como dice tu palabra, crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, conociendo el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es por esto que nuestro hombre viejo no es capaz de poder entender tu amor, porque sobrepasa su entendimiento. Pero ya tú nos has dado la fe por medio de la cual hoy, por la Escritura, entendemos todas las cosas. Gracias, Padre, porque la fe ya no te pone límites y porque ahora podemos nosotros entender en nuestro espíritu por medio de lo que tú nos has dicho. En el nombre de Cristo te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. En el Salmo 103 seguimos en esta perspectiva, ¿verdad?, en la que el Espíritu Santo, ¿verdad?, efectivamente en el corazón de David, y el Espíritu Santo está todavía en nosotros en una posición totalmente distinta y diferente. Porque resulta que el Espíritu Santo hasta aquel entonces todavía no traía al corazón de David, ¿no es cierto?, el derecho legal de que David sea su hijo. David, a lo mucho lo que podía decir y hablar en términos de su relación con Dios era: he aquí el siervo del Señor. David a lo mucho llegó a ser un siervo amado, por supuesto. Pero nosotros, dice la Escritura, ahora tenemos el espíritu de filiación. Ese espíritu de filiación no tuvo David, porque David todavía no recibía la revelación de la obra consumada de nuestro Padre a nuestro favor en Cristo Jesús, por medio de la cual nos adopta y nos da un espíritu de hijos, un espíritu de adopción, un espíritu de filiación. Y resulta que ahora nosotros tenemos el espíritu, pero ya como hijos. Ya no tenemos el espíritu como lo tuvo David, para que de alguna manera le muestre el futuro, le dé profecía, le dé visión, ¿no es cierto?, de Dios. Ahora nosotros, a diferencia de Él, tenemos la vida de Él como nuestra propia vida. Tenemos la vida de Él para que se haga realidad en nosotros y para que, echando mano de esa vida permanente y continuamente, nosotros podamos alcanzar todas las riquezas de la herencia que hemos recibido en Cristo como hijos. Porque el interés central de nuestro Padre ahora, ¿no es cierto?, es que efectivamente nosotros podamos disfrutar de todo lo que somos en Él. Y lo que nosotros somos en Él es todo lo que Él es. De tal manera de que el Señor quiere que nosotros entremos a una dimensión distinta y diferente en nuestra relación. Ahora, por medio de la fe, nosotros vamos a apropiarnos efectivamente de todo lo que nuestro Padre nos ha dado y de todo lo que nuestro Padre maravilloso es. Y allí es donde el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, por medio de David, habla: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y es que siempre
el propósito central de nuestro Padre ha sido beneficiar nuestra alma. Nunca, a diferencia de nuestro entendimiento carnal, ha sido el que el Señor nos quiera martirizar, el que Él nos quiera probar, el que Él nos quiera meter, ¿verdad?, en tribulación, en angustia, en dificultad, para ver hasta dónde aguantamos. Esa es verdaderamente una visión, yo diría que diabólica, de ver las cosas. Porque nosotros ahí le estamos de alguna manera imputando a nuestro Dios maldad. Fíjese usted como padre, usted le pondría a sus hijos, a su hijo pruebas y le haría sufrir y permitiría que sufra enfermedad, hambre, escasez, dificultad y todo lo que pueda esta vida adámica darnos. Simplemente para ver hasta dónde aguanta, y cuando usted vea que él se está quebrando, lo saca. Es más o menos como jugar al gato como es el juego del gato y el ratón. Imposible, ¿verdad? Eso sería maloso de nuestra parte. Pero nuestro Padre no se comporta así. Sin embargo, nosotros de alguna manera le hemos imputado este carácter, creyendo que Él lo que está esperando es que por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia capacidad, nosotros intentemos ser lo que Él ha demandado a través de la ley, ¿verdad? La justicia que Él ha demandado a través de la ley se haga realidad en nosotros, como siendo fieles, siendo obedientes, tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, trabajando para Él, orando mucho, leyendo mucho la Escritura y todo este tipo de cosas. Y resulta que nada de esto puede hacer la obra que nuestro Padre hizo a nuestro favor. Nada de esto puede cambiar nuestro corazón, porque nosotros actuamos en el primer hombre y en el hombre adámico, actuamos efectivamente por naturaleza, y nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado, y nunca jamás vamos a dejar de ser pecadores. No porque nos comportemos de una u otra manera, sino porque al ser nosotros naturaleza de pecado, esa naturaleza no nos puede cambiar nadie. Nosotros no somos capaces de poder cambiar nuestra naturaleza. Un animalito no se puede cambiar su propia naturaleza. Un árbol no puede cambiar su propia naturaleza. El ser humano no puede cambiar su propia naturaleza. Y lo que nuestro Padre ha hecho contigo y conmigo es cambiar nuestra naturaleza. Es acabar con la vieja naturaleza, crucificándola en la cruz del Calvario y dándonos una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, la naturaleza santa, la naturaleza justa, la naturaleza que recibe bendición y que da bendición, la naturaleza que es eternidad y que da eternidad, la naturaleza que es amor y que da amor, la naturaleza que es compasión y da compasión, la naturaleza que es perdón y da perdón, la naturaleza que es sufrida, que sufre, ¿verdad? Y que efectivamente también es capaz de poder sufrir por los demás, como el caso de nuestro Padre, porque Él sufrió por nosotros. Y así sucesivamente. Él nos ha dado la naturaleza divina para que todo lo que Él es se reproduzca en ti y en mí. Esa naturaleza es la que efectivamente tiene que hacerse real en nosotros, y es la naturaleza que efectivamente recibe, ¿no es cierto? De esa naturaleza recibe los beneficios nuestra alma. Y ahí podemos nosotros decir, bendice alma mía a Jehová, porque como es la naturaleza de nuestro Padre, y nosotros la estamos viviendo en nosotros mismos y estamos recibiendo los beneficios de esa naturaleza, sí que nuestra alma se va a gozar. Es la única manera como nuestra alma se va a gozar. ¿Cómo? Recibiendo los beneficios de la nueva naturaleza de nuestro Padre que ha puesto en ti y en mí. La sustancia del hombre es el espíritu, y del espíritu mana la vida. La sustancia del hombre es el espíritu. Si es que nosotros tenemos un espíritu de desobediencia, el espíritu maligno de nuestro primer padre, que es el enemigo Satanás y el propio diablo, eso nos muestra la Escritura. ¿Okay? Allí lamentablemente está fundado el hombre adámico, allí está fundado el hombre carnal, ¿verdad? Por eso la Escritura y el propio Señor Jesucristo dijo a los religiosos, que eran los representantes más santos de la raza humana en aquel entonces,
Les dijo, los deseos de vuestro padre vosotros queréis hacer. Y por eso es que efectivamente ellos tenían en lo más profundo de su corazón odios, resentimientos y hasta mataron al propio Jesús. Y nosotros de nuestra carne los deseos de nuestro Padre queremos hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Separados de Dios, tratar de implantar nuestra propia justicia. ¿Qué hacemos nosotros? Separados de Dios, tratar de resolver nuestros propios problemas. ¿Qué hacemos nosotros? Separados de Dios, tomamos nuestras propias decisiones, planificamos nuestra propia vida y a Dios simplemente lo utilizamos de alguna manera para que Él nos ayude a cumplir nuestros deseos y a cumplir efectivamente nuestra meta carnal, que tiene como propósito 70 u 80 años. Porque nuestras planificaciones no son para después de la muerte, ¿no? Todos nosotros aquí, de alguna manera, planificamos para nuestros 70, 80 años y lo que queremos es dejar una herencia para nuestros hijos, para que si es que en el mejor de los casos viven esos 70, 80 años, pues no pasen las penurias que nosotros pasamos. Pero el Señor planificó para nosotros la eternidad. El Señor planificó para nosotros la vida eterna. Y el Señor planificó para nosotros la bendición. Planificó para nosotros la abundancia, planificó para nosotros la salud, planificó para nosotros, ¿verdad?, la prosperidad. No estamos hablando aquí del evangelio de la prosperidad, estamos hablando de la vida que es próspera. Estamos hablando de la vida que es abundante. Estamos hablando de la vida que es santa, que es justa. Estamos hablando de la vida que es amor. Estamos hablando de la vida que es fidelidad, que es fe, que es lealtad. Estamos hablando de la vida de Cristo en ti y en mí. Esa vida es la que se tiene que manifestar en nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra alma pueda decir, bendice alma mía a Jehová. Pero para nosotros ya mucho más profundo es bendice alma mía a papá. Porque la posición nuestra ya no es en donde yo antes venía, como el caso de David, y adoraba a Jehová. No, ahora yo estoy relacionado con papá. Ahora, más que Dios, que lo es, la relación que papá quiere conmigo es que yo sea su hijo. Esa es la relación que él quiere que yo mantenga el día de hoy. No relación de siervo. No relación de trabajador, de empleado. No relación. Él quiere relación de hijo. Para eso nos compró, con su propia sangre, para que efectivamente nosotros seamos hijos. Fíjate lo que dice la Escritura, que nuestro Padre a Cristo por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Fíjate qué maravilloso. Tanto amor Él ha tenido para ti y para mí que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Para qué? Para que finalmente Él sea hecho pecado por ti y por mí, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. ¿Tú te has visto como la justicia de Dios? Eso dice la Escritura. ¿Sabes quién cree eso? La carne no puede creer, el Espíritu sí. Yo soy justicia de Dios en Él. ¿Tú eres justicia de Dios en Él? Pues bueno, eso hay que vivirlo. Porque la justicia de Dios que el Señor ha puesto en mi corazón, ahora puede ser mi propia justicia. De tal manera de que yo me acerque a Él confiadamente, ¿verdad? Limpia mi conciencia de todo pecado, limpia mi conciencia, ¿no es cierto?, de obras muertas, dice el libro de Hebreos, para que yo le pueda servir a Él, ¿verdad? Ya no con la barrera del temor, con la barrera del miedo, con la barrera de la vergüenza, con la barrera de la culpabilidad, con la barrera de la condenación, con la barrera de la acusación, porque algo que destruye la fe y daña nuestra fe, la fe del Espíritu, ¿no es cierto?, es justamente venir al Señor con una conciencia de pecado.
Y el único que puede librarnos y quitarnos de esa conciencia de pecado, la Escritura dice, no son las ofrendas ni los ritos, porque antes, como todos nosotros sabemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel, se sacrificaban animales y la sangre de los animales era la que purificaba la carne de los pecadores. Pero lo que no podían hacer la carne de los machos cabríos o la carne de las, o la sangre o las cenizas de la becerra, dice la Escritura. Lo que no podían hacer es limpiar la conciencia. ¿Sí? Podrían limpiar los pecados, pero otra vez el hombre volvía a tener conciencia de pecado, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Porque resulta que muchas veces nosotros venimos y le pedimos perdón a Dios y creemos que efectivamente Él nos perdona los pecados. Él nos perdona los pecados y nos sentimos limpios, pero después otra vez volvemos a tener conciencia de pecado. Porque cualquier cosa, ¿no es cierto? Nuestra conciencia es tan sensible que cualquier cosa que nosotros hagamos o dejemos de hacer, inmediatamente nos comienza a acusar delante de Dios, ¿verdad? Y ya nos sentimos indignos de venir a su presencia. E inmediatamente eso pone una barrera en nuestra relación con Él y ya no podemos relacionarnos como papá y como hijo. Y esto es triste porque en ese caminar nunca podemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, sino que siempre vamos a estar intentando estar en la esfera de perdóname los pecados, de te voy a ser fiel, etcétera, 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 y otra vez volver efectivamente a este círculo vicioso. Entonces, lo que nuestro Padre Celestial quiere es que de una vez nosotros, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo entremos a la perfección, porque Él ya alcanzó para nosotros la perfección. Entonces tú y yo ahora debemos estar básicamente interesados en aferrarnos a aquello que Cristo consiguió para nosotros. ¿Qué consiguió Cristo para mí? La perfección, el ser hermano de Él, el hacerme acreedor a que efectivamente, ¿verdad? El Padre de Cristo sea mi propio papá, así como Él fue engendrado, yo también fui engendrado. Ese derecho, ¿verdad? Me fue dado por mi hermano mayor, Jesucristo. Y ahora ese derecho, ¿no es cierto? Así como Él es en la tierra, así puedo ser yo hoy también, porque ahora tengo la misma vida que Él tuvo cuando vivió en la tierra. Inclusive tengo la vida resucitada de Jesucristo, ¿no es cierto? Que ya es una vida que me justificó, una vida que pagó por todos mis pecados, etc. Entonces, es importante que una y otra vez insistamos en que esta bendición, bendice alma mía Jehová, ¿verdad? Nace de una mente, de unos sentimientos, de unos deseos de nuestra alma, entendidos en los beneficios reales que estamos recibiendo del Espíritu. Muchas veces nosotros confundimos los beneficios que Dios nos da con cosas materiales, con salud. También son, pero no son el core business de nuestro Padre, por ponerlo así. El core business de nuestro Padre es que la vida de Él se haga real en ti y no que tengas una linda billetera y no que todas las cosas te salgan bien, que te van a salir porque la nueva criatura así es. Pero ese no es el core business, esos son residuales del producto principal. El producto principal es la vida de Cristo en ti y lo demás son residuales. Son subproductos, todos maravillosos, por supuesto, porque son subproductos divinos. Pero si nosotros no le apuntamos al producto principal, y estoy intentando hablar en términos humanos para ver si es que de alguna manera lo podemos comprender mejor, por supuesto. Si nosotros tenemos el producto principal en nosotros, que es la vida de Cristo como una realidad en mi propia vida, todo lo demás lo veremos como una consecuencia de esa vida en mí. Así que lo que yo debo procurar es que esa vida en mí sea una realidad y no el subproducto. De hecho, la Escritura dice, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Es decir, más primeramente buscad al Rey de justicia que mora en vosotros, que es exactamente igual a vosotros. O vosotros sois como el Rey de justicia. Cuando ustedes vean que en la medida en que el Rey vaya apareciendo en ustedes, ustedes efectivamente son esa misma persona, porque son hijos de Dios, entonces su vida va a cambiar radicalmente.
Porque la revelación de Cristo en mí no es más que la revelación de quién yo soy en Cristo. Igualito a Él. Por eso el Señor una y otra vez nos dice, hasta que todos lleguemos ¿a quién? A la estatura del varón perfecto. Todos lleguemos a ser exactamente idénticos, igual a Cristo, ni más ni menos, ni un centímetro más, ni un centímetro menos. El Señor quiere que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Así como todos llegamos a la estatura de Adán y hasta le superamos. Fíjate que el Señor Jesucristo, tocante a esto, decía algo muy importante, ¿no? Él decía a los discípulos que cosas mayores que él había, de las cuales él había hecho, ellos las harían. Porque claro, los discípulos se admiraban al ver cómo él echaba fuera demonios, él curaba enfermos, levantó muertos. Él hizo aparecer, él dio de comer a mucha gente, etcétera, ¿no? Sin un centavo en el bolsillo. Pagó impuestos sacando dinero del pez, porque es Dios, pues, o sea, él es Dios. Así es como, esa es la vida que él ha puesto en ti y en mí. Entonces él les decía a los apóstoles, ustedes se admiran de todo esto, pues les quiero confesar algo, decía el Señor Jesús. Ellos no podían entenderlo todavía, obviamente. Dice, les quiero revelar algo, que cosas más grandes que las que yo hago, ustedes podrán hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando la vida, ¿no es cierto?, ya está en nosotros vamos a poder entender, comprender y experimentar el nivel de esa vida justamente, ¿no es cierto?, no solamente que viviendo esos milagros, sino viendo cómo nuestro Padre, a través de nosotros, utilizando todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, va a hacer cosas maravillosas y puede hacer cosas maravillosas. Fíjate, esto es una analogía de lo que pasó con el primer hombre, Adán. Adán fue creado y todos nosotros fuimos creados en Adán. Es decir, todos estuvimos en los lomos de Adán cuando Adán fue creado. De tal manera de que estábamos atados al destino de Adán. Como estábamos dentro de Adán todos, en sus lomos, si Adán no hubiese existido, tú y yo no existiríamos simplemente, por eso es que somos la raza adámica. Es decir, cuando Adán 9:30 existió, inmediatamente, ¿qué pasó? Comenzaron, ¿verdad? Comenzamos en sus lomos estar todos nosotros y de ahí comenzamos a salir en las generaciones de parte de Adán. Y ahora nos ha tocado a nosotros en esta generación, ¿no es cierto? Efectivamente también salir de Adán. Es decir, de nuestros padres, de nuestros abuelos y así sucesivamente hasta que llegamos a Adán. Pero fíjate, Adán, por ejemplo, lamentablemente no fue justo delante de Dios. Es decir, no pudo alcanzar justicia delante de Dios por todo lo que sabemos que sucedió. Y Adán decidió creer al engaño, creer a la serpiente antigua, creer a Satanás mismo y se dejó engañar y tomó del fruto que Dios le había advertido que no tome porque de cierto iba a morir. Y fíjate, ese fue realmente el pecado de Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Una desobediencia. Fue la desobediencia. Y pecado siempre es desobedecer, es no estar de acuerdo con lo que Dios me dice, es no tomar en cuenta las advertencias de mi Padre. En esencia, ese siempre será el pecado. Lo demás ya son consecuencias. Pues si nosotros nos fijamos en el hecho exterior, ¿cuál fue el pecado? El pecado fue comerse una manzanita, decimos nosotros. Ok, pero fíjate lo que hizo después del hombre adámico. El hombre adámico ya no se comió una manzanita, sino que el siguiente pecado que nos revela la Biblia fue el asesinato. Porque de Caín, que fue nacido, el primer hijo que fue nacido de Adán y de Eva, después, efectivamente, de haber muerto espiritualmente, ¿cuál fue? Ese pecado fue una obra de asesinato. Fíjate cómo el hombre ahora en la misma figura entró en maldad, pero en maldad mucho más grande. Y desde el asesinato, ¿cuántas maldades y atrocidades vemos que el ser humano ha ido cometiendo? Es como que si Adán les hubiese dicho, ustedes se admiran de que yo cometí este pecadito de tomarme y de comerme una manzana, por llamarlo así analógicamente. Dice, les aseguro que cosas mayores ustedes harán. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hemos hecho? Maldades terribles. Pues la analogía está en que Cristo, desde la perspectiva de la justicia, les decía a sus discípulos más o menos lo mismo.
cosas mayores que las que yo hice ustedes harán, pero refiriéndose a las cosas buenas, a las cosas maravillosas, a las cosas de bendición, lo cual es un regalo precioso de parte de nuestro Padre para ti y para mí. En la imagen de Cristo, en lo que Cristo es, hoy nosotros efectivamente recibimos todos los beneficios de esta nueva y maravillosa vida. Hermanos, si nosotros no recibimos esta revelación, si nosotros no nos apropiamos de la nueva vida de Cristo, si nosotros no anhelamos de esa vida que ya está en ti, que ya está en mí, y a la cual tienes acceso por medio de la fe. Por eso dice la Escritura que el justo por la fe vivirá, no por obras. El viejo hombre vive por obras, el justo vive por la fe. Y la fe no es cuestión de alguna vez haber aceptado a Cristo en el corazón como Señor y Salvador. Ese fue el comienzo. Porque cuando nosotros creímos en alguna parte de nuestra vida y se nos hizo una invitación a que le entreguemos nuestro corazón a Cristo, y nosotros creímos en esa palabra y le entregamos, ¿qué pasó? Recibimos lo que nuestro Padre nos prometió. Si algo yo tengo guardado en mi corazón es cuando yo conocí a Cristo a mis 15 años. Fue para mí el evento más grandioso que he tenido en mi vida. Y no es que vi destellos nada, pero algo pasó en mí. Hubo un cambio rotundo en mi propia vida. Y no tenía a los 15 años realmente mucho de qué arrepentir. Pero no era un tema de arrepentimiento. Era un tema de nacer de nuevo. Era un tema de dejar, ¿no es cierto?, el ámbito adámico y entrar efectivamente a la nueva vida que es en Cristo Jesús. Ese fue un comienzo maravilloso. Lamentablemente me duró 3 meses. Y me duró 3 meses porque nadie me enseñó, voy a utilizar una palabra que se debería utilizar a pesar de que no existe, nadie me enseñó a fear, porque nosotros lo máximo que entendemos es como creer. La fe es un verbo, es una acción. Por eso digo, de la fe debería venir la palabra fear. Porque fear o fe solamente nace del Espíritu. Nadie me enseñó a entender que desde ahora en adelante yo tenía que entrenarme o entrenar mi espíritu en creer la Escritura para que se haga realidad todo lo que mi Padre me había prometido. Lamentablemente, la religión ahí es donde nos introduce, ¿no es cierto? Como ya recibimos nosotros el perdón de pecados, y por supuesto muchos de nosotros, hay diferentes experiencias, ¿no? Pero muchos de nosotros lo sentimos, ¡plac! Para mí fue un clic, fue como la hechizada, cuando ustedes recordarán ese tipo de películas. Yo me sentí nuevo, era totalmente nuevo. Era una persona distinta y diferente. Todo lo vi distinto. Y es algo que no puedo describir con palabras. El Señor evidentemente tiene diferentes caminos para las personas. Lo de fondo es que había nacido de nuevo. Y lo de fondo es que si es que yo entraba en este proceso de fe, de fear, ahí es donde yo me iba a estar cristificando, otra palabra que no existe. Que Cristo siga haciéndose más real en mí. Es decir, si algo nosotros debemos hacer es cristificarnos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que yo sea igual a Cristo. Entonces, el fear me lleva a cristificar. Espero que me estén entendiendo, pero no son palabras que están en el diccionario, pero realmente son realidades en que si es que nosotros las ponemos en práctica, y la Escritura lo dice, más el justo por la fe vivirá. Pero si algo no nos enseñan a nosotros en nuestras congregaciones, es a vivir por fe. Nosotros creemos que lo máximo que se nos enseña a vivir por fe, yo he sido pastor, es cuando un pastor de alguna manera vive en función de los diezmos o de las ofrendas o de las ayudas que le dan los hermanos. Eso decimos que es vivir por fe. Con todo el cariño y el respeto, eso es un error. Porque vivir por fe es vivir sustentado por el Espíritu que el Señor nos dio. Él es el que me provee todas las cosas. Él es el que perdona todos mis pecados. Él es el que sustenta mi vida de todas mis necesidades. No es la congregación. Es Él. Al punto que el apóstol Pablo, hablando de este mismo tema económico, que a veces es medio difícil entrar en este campo porque se pueden tocar susceptibilidades, pero no siempre necesariamente para todo el mundo es de lo mismo. El propio apóstol Pablo dice, yo teniendo derecho de ser sostenido por la iglesia,
No he utilizado de ese derecho para que de alguna manera nadie tenga que hablar en contra del Evangelio. Así que este es mi galardón, que pudiendo utilizar ese derecho, no lo he hecho. Y dice, y estas manos son las que me han dado trabajo y me han permitido no solamente proveer para mis necesidades. Claro, las manos de él eran las manos de Cristo, porque hay un tema importante, que cuando el Espíritu mora en mí, la vida de Cristo mora en mí, pues mi cuerpo, mis manos, mis pies, mi mente es de Cristo. Realmente es Cristo dándome a mí. Yo lo que soy simplemente es una caja de resonancia y una expresión y una manifestación de la vida de Él haciendo su obra en mí. Entonces, no tiene que ver necesariamente este hecho del sostén con el sostén económico, porque vuelvo y repito, esos son subproductos, son consecuencias, no son el propósito central de nuestro Padre. Él nos ha dado su vida para que tú y yo nos apropiemos de ella por medio de la fe. Por eso es importante que nosotros tengamos permanentemente que venir a la Escritura, porque en la Escritura se nos muestra el pensamiento de nuestro papá y mientras que nuestro hombre adámico generalmente no va a estar de acuerdo con la Escritura, porque la mente no entiende, no alcanza a comprender efectivamente la dimensión de Dios, pero sin embargo, cuando yo, por mi espíritu, que ya lo tengo y tú también, ¿no es cierto?, vengo a la Escritura, el espíritu sí tiene fe, puede fear. El espíritu puede tener fe todos los días, puede fear, puede estar entrenando esa fe. Digamos que ese es el sentido de esta palabra que estoy utilizando, fear. Entrenar nuestra fe permanentemente y continuamente. Entrenar nuestra fe, entrenar todos los días. Todos los días yo desde ahora ya no voy a andar por mis obras, ya no voy a andar por vista, voy a andar por fe. Y les digo una cosa, que andar por fe no es andar quieto y sentado y esperando que te caigan las cosas del cielo. No, porque el Señor es el que pone así en vosotros del querer como el hacer por su propia voluntad. Cuando yo estoy en el Espíritu, Él comienza a poner en mí cosas, pero resulta que las cosas de Él ya no son gravosas. Y yo puedo tener muchísimo trabajo, puedo tener muchísimas actividades, pero no estrés, no ansiedad, no miedo, no insatisfacción. O cuando logras algo, no orgullo, no pavonearme porque yo soy mejor que los demás. Eso es lo que pasa justamente en nuestro viejo hombre. O cuando tienes todo, eres orgulloso porque, por supuesto, tu trabajo, tu inteligencia, tu sabiduría, tu planificación, tu buen orden. Pero cuando por el otro lado las cosas no te funcionan, pues también depresión, desánimo, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos nosotros esta inestabilidad en nuestra carne. Pero en el espíritu no hay esto. En el espíritu hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ahora, esa es la vida que tú y yo tenemos. Esa es la vida que tiene que ir apareciendo en nosotros. Esa es la vida que Dios, nuestro Padre, se ha comprometido a darnos. Esa es la vida que a ti y a mí hoy nos corresponde. Fíjate, esa vida, bajo esta misma figura, dice, esa vida es la que perdona todas tus iniquidades. Ya está hecho. Esa vida es la que sana todas tus dolencias. Ya está hecho. Esa vida es la que rescata del hoyo tu vida. Ya está hecho. ¿Qué tienes tú? La vida. Entonces ya tienes todo esto. Y nos habíamos quedado en esto. Esta vida es la que te corona de favores y misericordias. Fíjate que todo lo que significa perdón, sanación y rescate de nuestra vana manera de vivir, que es lo que veíamos la semana pasada, es algo que el Señor ya hizo y que está incluida en la vida que Él nos dio. Muchos de nosotros seguimos pidiéndole perdón a Dios y el Señor dice, ya está todo perdonado, hijito. Seguimos pidiéndole sanación a Dios y el Señor dice, ya todo está sanado. Y le seguimos pidiendo que siga rescatándonos y sacándonos de esta y sacándonos de la otra y el Señor dice, ya todo ha sido provisto. En la vida que tú tienes está la respuesta. ¿Por qué? La experiencia nos dice que normalmente nosotros
vivimos en este círculo, ¿no es cierto?, de perdón, de sanación y de rescate en cuanto al hecho de siempre estar intentando pedirle a nuestro Padre en este ámbito que de alguna manera nos esté bendiciendo. Y siempre estamos entre pedir perdón para obtener sanación porque hay heridas y para que efectivamente el Señor venga en nuestro auxilio para que rescate nuestra vida. Es decir, nosotros siempre estamos en posición de víctimas. Siempre estamos en posición de pecadores para que se nos perdone. Siempre estamos en la posición de enfermos para que se nos sane y siempre estamos en la posición de víctimas para que se nos rescate. Tú ya no eres eso. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, el Señor quiere llevarnos a una dimensión en donde tengamos la posición de hijo. Es decir, mientras nosotros no salgamos de esta posición, ¿no es cierto?, de pecado, de enfermedad y de temor, no vamos a poder obtener los beneficios de Él, porque Él va a estar siempre, sí, y te va a estar recordando permanentemente que Él perdona todas tus iniquidades, permanentemente comentando que Él sana todas tus dolencias. Y Él va a estar recordándote que Él está allí todos los días de tu vida para salvarte del hoyo o rescatarte del hoyo. Pero Él ya no quiere que te quedes en esa parte porque esto es algo que ya Él hizo y tú ya lo tienes. Fíjate, y aquí viene la segunda parte maravillosa en la cual Él quiere que nos centremos. El versículo 4 dice, Él, esa vida, entrar a una nueva dimensión, entrar a la dimensión de hijo y de bendición. Él es el que te corona de favores y misericordias. Ah, allí está el corazón de mi Padre. Porque mi Padre, al haberme perdonado, al haberme sanado y al haberme rescatado por la llaga y por la vida de su Hijo y el sacrificio que hizo, para Él eso ya es tiempo pasado. Y para ti debe ser tiempo pasado, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue eliminado. Nuestro viejo hombre existió, ya no es más. Entonces no te centres en Él. Céntrate ahora en quien tú eres. Y aquí hay una característica maravillosa que creo que debemos compartir, porque este es el nivel de relación, de comunión y de experiencia a la cual nuestro Padre quiere que nosotros entremos. Él es el que te corona de favores y misericordia. El Señor quiere que comiences, o nuestro Padre quiere que comiences a saborear los favores y las misericordias más que lo otro que ya lo tienes. Porque si tú sales de la posición de víctima y ahora te pones en la posición de hijo, vas a comenzar a saborear los favores, las misericordias. El versículo 5 dice, Él es el que sacia de bien tu boca. Vas a comenzar a ver lo que significa eso. Vas a comenzar a saber qué es lo que significa, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Vas a poder comenzar a entender que Él es tu justicia, que Él es tu derecho. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros no salgamos todavía de la posición adámica de víctimas, de la cual el Señor ya nos rescató, obviamente no vamos a poder tener acceso a la posición de favores, de misericordias, de abundancia y saciedad, de sanidad y de salud espiritual permanente y continua que vivifica al ser humano, de vivir la justicia de Él y no la mía propia, y de vivir el derecho que Él es en mí y no el que yo pueda lograr. Tu nueva persona, la nueva vida, tu nueva criatura, ¿verdad? Hoy es por derecho legal y por unión vital con nuestro Padre, acreedora de corona de favores, de corona de misericordias, de abundancia permanente y continua para tu propia vida, de que tú vivas la justicia de Él y de que tú vivas y experimentes el derecho que Él es. Esto es algo que nosotros vamos a poder tener en nuestra propia vida por medio de la fe.
Y es algo que tenemos que efectivamente entrar en un proceso de entrenamiento. Es decir, para nosotros es más fácil ser negativos, ¿no? Cuando tenemos un problema y una dificultad, no es para que el Señor la supla, necesariamente, porque ya está incluida en las promesas de Dios. La dificultad, la escasez y cualquier tipo de debilidad que tú enfrentes, básicamente es para que en ti comience a haber conciencia de división de lo que es la carne y lo que es el espíritu, de lo que vas a aceptar y de lo que no vas a aceptar, de lo que vas a permitir y lo que no vas a permitir, de lo que vas a pensar y de lo que no vas a pensar. ¿Qué es lo que ahora en el espíritu yo pienso? Lo que la escritura me dice. Porque lo que la escritura me dice es lo que se va a hacer realidad en mí. Fíjate que nosotros tenemos la palabra viva en nosotros. Los apóstoles tuvieron a Cristo en los días de su carne exteriormente relacionados con Él. Pero ellos nunca tuvieron a Cristo en Él, al menos en esa primera etapa. Después sí, cuando después del tiempo de Pentecostés, ya tenían a Cristo y el poder del Espíritu Santo en ellos. Y ahí es donde se tuvo que revelar el nuevo evangelio al apóstol Pablo, que inclusive se los tuvo que revelar a los propios discípulos. Porque los discípulos conocieron la historia de Cristo en la carne, desde su historia del nacimiento hasta su historia, efectivamente, de su ascensión, porque ellos también lo vieron resucitado. Pero ellos no supieron nunca lo que pasó los 3 días en los que el Señor estuvo sepultado, que pasó mucho, ¿no? Porque el Señor dice que bajó al corazón de la tierra. El Señor bajó a redimir a la humanidad que estaba presa. Y después de eso, nadie supo cuando el Señor subió al cielo qué fue lo que pasó. Pero el Señor, nuestro Padre maravilloso, le reveló a Pablo efectivamente lo que sucedió cuando Él estuvo en lo profundo de la tierra y lo que sucede ahora que Él está en el cielo. Y con eso se completa la obra maravillosa de nuestro Padre, es decir, lo que Cristo hizo como hombre con los apóstoles y lo que Cristo hizo, ¿verdad?, ya como la cabeza de una nueva raza resucitada y lo que ahora Él significa para ti y para mí. Entonces, Él ahora quiere que entremos en el gozo de toda la gloria, de todo lo que Él ya ha conseguido para ti y para mí. Todo lo que consiguió en cuanto a la redención, perdón de pecados, sanación de todas las dolencias, rescate del hoyo, ya está incluido. Es decir, tú en este momento debes saber que cualquier dolencia, cualquier situación, cualquier amargura, cualquier dificultad, cualquier necesidad de la vieja creación, ¿no es cierto?, ya fue pagada por Cristo, fue llevada a la cruz, fue crucificada y fue provista por Él, para que tú ahora no permitas que esos pensamientos de escasez, esos pensamientos de enfermedad, esos pensamientos de temor, esos pensamientos de angustia, esos pensamientos de debilidad estén permanentemente tomando tu vida. Nosotros somos personas en la carne normalmente negativas. Muchos decimos, esto va a ir de mal en peor. A esa persona le va a ir mal. Algo siento en mi corazón que le puede pasar a mis hijos. Algo puede pasar aquí en cuanto a mi economía que no me va a funcionar las cosas. No me van a dar esto, no me va a salir lo otro. ¿No se han dado cuenta que para nosotros es más fácil tener ese tipo de fe que es fe negativa? Lo que ya a ti y a mí no nos corresponde. Y la Escritura dice que lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Hermano, cuando tú entiendas que tú te estás fabricando el destino a través de lo que permites entrar a tu corazón, a través de lo que tú piensas, de lo que tú aceptas como realidad y como verdad, es un problema que se termina, ¿verdad?, haciendo real en tu propia vida. El mal que esperaba ese me vino, decía José. Para nosotros ya en la nueva creación, estar hablando de males es técnicamente rechazar lo que somos en Cristo Jesús. Es técnicamente no estar de acuerdo con nuestro Padre y decirle, yo no te creo. Yo creo en que las cosas no van a funcionar. Yo creo en que hay incertidumbre. Yo creo en que no hay futuro. Yo creo en que la enfermedad es más grande que tú.
Yo creo en que la pobreza, la dificultad y los problemas, ¿verdad? Realmente son la realidad y no lo que tú dices. Tú puedes hablar de Dios, pero si no estás creyendo, feando todos los días, porque la carne no cree, es incrédula. El espíritu sí. El espíritu es una nueva raza. Y la escritura nos dice que una manifestación del espíritu es la fe. Entonces, Él es el que te llena de favores y de misericordias. Mira lo que dice Efesios 1, 18, 19. Pido también que Dios les dé luz o les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado. Primeramente, que nos dé la luz necesaria. Porque si nosotros no tenemos la luz de entender esto que estamos hablando aquí, que Él nos llamó para tener derecho de hijos y que nosotros somos hijos y que somos santos y que somos justos delante de nuestro Padre y que no es por obras que nuestro Padre nos ha hecho esto, sino por su gracia, por su misericordia. Y como ya Cristo pagó todo por nosotros, ahora nos corresponde la bendición que Cristo es. ¿Qué dice la Escritura? Que Cristo se hizo maldición por nosotros. Que Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos hechos ricos. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Tú lo crees? Ah, no, sí, pero es que mañana no sé cómo voy a pagar la renta. Pues quiero decirte que el Señor sí sabe cómo va a pagar la renta. Y si es que tú efectivamente te agarras de la vida que tienes en el corazón, no solamente que la renta está pagada, porque si ahora estás con la escasez de no saber pagar la renta, seguramente también estás con otros problemas allí. Pues el Señor sabe cómo lo vas a hacer. Agárrate de Él. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en la cuenta corriente. No te apoyes en la chequera. Sí, es verdad, a veces las cuentas faltan. Ahí están los acreedores, es verdad. Pero en ese teatro de realidad tú escoges a quién creer. O a lo que efectivamente tú eras en el primer hombre o a lo que efectivamente tú eres en el nuevo hombre. Y les puedo decir que cuando uno cree con la fe que da el Espíritu, lo que Él dice se vuelve realidad y eso efectivamente es una realidad indestructible en tu corazón y en tu mente. Y no hay nada que lo pueda detener, porque si Dios es con vosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el Espíritu. Así que pido también a Dios que les dé luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. Por favor, entendamos estas palabras porque el Espíritu nos está diciendo y nos está llamando la atención y nos jala las orejas para que por favor nosotros pidamos al Señor sabiduría e inteligencia para que sepamos la esperanza a la cual nos llamó y que no vivamos como gente sin esperanza, por Dios. Que no vivamos como gente, como vive cualquier ser humano. Echando mano normalmente de la fe positiva o del pensamiento positivo, que esto no tiene nada que ver. Aquí nosotros nos estamos basando en un hecho legal. El hecho legal es lo que Cristo consiguió para ti y para mí como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El hecho legal es que yo por decreto de mi Padre tengo derecho efectivamente a ser hijo y tengo derecho a reclamar lo que me pertenece como hijo y el Señor no miente, el Señor no cambia de parecer. Irrevocables son los dones de Dios. Él no los revoca. Y además dice que nosotros tengamos luz para que sepamos cuáles son las riquezas de la herencia en los santos. ¿En dónde está la gloria de la herencia en los santos? En ti y en mí, tú y yo, para Dios somos los santos. El Señor ha puesto en nosotros la herencia. Para que sepamos cuál es la herencia. No, nosotros estamos pensando en que la herencia debe ser el hecho de que yo ya no tenga enfermedades, de que la herencia debe ser... No, eso no es. Eso es su producto. La herencia es la vida que el Señor puso en ti. Esa vida es riquísima. Aquí la Escritura llama las riquezas de la gloria de su herencia. Es decir, la herencia no solamente que es rica, sino habla de las riquezas de la gloria. Algo que evidentemente no está dado comprender a la vieja humanidad, pero sí al nuevo hombre. Y además dice
que el Señor quiere que ustedes sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Fíjate, para con nosotros los que creemos, para con nosotros los que feamos. Allí viene la supereminente. Ahora que todo es súper. Aquí la propia Escritura también habla de supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. ¿Cuál es mi condición? La condición es que yo crea, porque en ese creer se activa todo el poder de Dios en mí, se activa toda la nueva vida de Dios en mí. Así que, hermanos, allí es donde nosotros vamos a ser coronados de favores y de misericordias. Porque el momento en que yo conozco la vida que tengo en mí, ya no es solamente un tema de que mis pecados me han sido perdonados, que es maravilloso. Ya no es solamente un tema de que el Señor me tiene que sanar de esto y la otra cosa, que está perfecto. Ya no es solamente un tema de que Él tiene que salir al paso de todos los problemas que yo tenga que tener todos los días de mi vida, lo cual está perfecto. Ahora es un tema de que yo pueda conocerle a Él en la dimensión de que Él me corona de favores y misericordias. Es decir, ni siquiera yo se las estoy pidiendo. Él viene y me corona de favores y misericordias. Ni siquiera yo lo estoy entendiendo. Él viene y me corona de favores y misericordias. El favor y la misericordia, la corona de favores y de misericordias la tienes ya en tu espíritu. Si es que tú estás pidiéndole a Dios favores y misericordias, Señor, ten misericordia de mí, déjame decirte algo, eso se llama incredulidad. Porque el Señor ya te llenó de favores y de misericordias. Señor, por favor, ten compasión de mí. Incredulidad. ¿Sigues todavía tú batallando, ¿no es cierto?, esta batalla o esta guerra con las armas antiguas? 10 en punto. Con las armas de pecado y las armas de muerte, con las armas de la vieja creación. Y tú no estás, ¿no es cierto?, militando en esta lucha, en esta batalla con las armas que son poderosas en Dios, en Cristo Jesús, nos dice la Escritura. Y esas armas están en tu espíritu. Y fíjate lo que dice aquí. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Y acá, el que sacia de bien tu boca. El que sacia de bien. El que sacia de bien. Escucha bien esa palabra. Él es el que sacia de bien. Tú ya tienes al que sacia de bien en tu espíritu. Tú ya tienes al que sacia de bien. Ya lo tienes. Él es el que sacia de bien. No son tus amigos los que sacian de bien. No es tu negocio el que sacia de bien. No es tu familia la que sacia de bien. No es todo aquello que hoy te da satisfacción lo que sacia de bien. Porque todo aquello que te da satisfacción, viene un pequeño gusanito llamado COVID y nos pone a todos al piso. Lo que sacia de bien es nuestro papá y Él ya está en ti y en mí. Nos ha dado su vida para que ahora nosotros, ¿verdad?, la vivamos y que ahora vivamos por Él. ¿Qué dice Cantares 5.1? Fíjate, esto es maravilloso. Creo que eso está en la traducción latinoamericana, pero dice así, y la escogí porque está bonito esto. Dice, ya estoy dentro de mi jardín. El jardín es nuestro espíritu. Dice, ya estoy dentro de mi jardín, amada mía. La amada mía es nuestra alma. Él es el que ama mi alma, no te olvides. Y eso nuestro esposo nos lo dice a ti y a mí. Si tú estás hoy padeciendo, tu esposo te dice, yo ya estoy dentro de mi jardín. Y ese jardín eres tú, tu espíritu, amada mía. Dice, y allí en ese jardín, yo encuentro el bálsamo y la mirra. Allí yo estoy probando la miel de mi panal y estoy bebiendo vino y leche. Y dice, vamos amigos. Y ahí pon tu nombre. Vamos Jimmy, vamos Cecilia, vamos Aida, vamos Jairo, vamos Jimena,
vamos Jorge, vamos Amir, vamos Sandra, vamos Luciano, vamos Adolfo, vamos Francisco, etc. Porque esto hay que personalizarlo. Vamos, Ricardo, ven, come y bebe conmigo. Quédate saciado de mi amor. Cantares 5:1. Ahí está. Ahí está lo que tú necesitas. Ahí está el que suple para todas tus necesidades, el que suple para todas tus angustias, el que salva del hoyo tu vida y el que te llena de favores y de misericordias. Lo que el Señor quiere que verdaderamente tú y yo experimentemos. Todos comieron hasta que quedaron saciados. El Señor no se conforma con que sus hijos tengan migajas. Él es el Dios de la abundancia. Todos comieron hasta que quedaron saciados. Marcos 6:42. La abundancia ya está puesta en el jardín, que es tu espíritu, y solamente espera que tú hoy decidas el creerle a Él, el que estés feando. Vuelvo y repito, esa palabra no existe en el diccionario, esta no es una nueva doctrina, es una manera de tratar de poner en la mesa un entrenamiento permanente y continuo a la fe que nos nace en el espíritu. Nuestro espíritu necesita la palabra de Dios para creer, para fear y hacer la realidad de nuestra propia vida. Qué maravilloso regalo tenemos. ¿Qué más podemos pedir a nuestro Padre? Si todo está incluido en el paquete de la salvación. Vamos a continuar la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.